Buenos días, estimados alumnitos. Como ya saben, soy su profesor Julio Arapa. Vamos a continuar con nuestro curso de razonamiento matemático y el día de hoy vamos a hacer un nuevo tema para el cual vamos a explicar un poquito la teoría para que te recuerdes, ¿no? Un tema que seguramente lo has visto en años anteriores, es de porcentajes, ¿no? Porcentajes es un tema muy sencillo, tiene mucho que ver con el tema de fracciones, así de que vamos a explicarlo mediante eso y para que tú puedas entender muy bien qué significa esta palabra, también qué significa tanto por ciento, que es lo mismo, ¿no? Para que puedas hacer los ejercicios del día de hoy, ¿ya? Muy bien. Muy bien, chicos, entonces vamos a ir con el primer ejercicio, que, bueno, la primera parte de la teoría antes de hacer los ejercicios, que se refiere a la definición, ¿no? Entonces, se denomina tanto por ciento de una cantidad al número de partes que se toma de la cantidad dividida en 100 partes iguales, ¿no? Por eso se te dice por ciento, ¿no? El tanto por ciento tiene mucho que ver con este tema de porcentajes, debido a que todo se divide entre 100, ¿no? 100 partes iguales, ¿no? Como tú ves, acá hay 100 partes iguales, y para que sean 100 tendría que ser una suma de una parte sobre 100 más otra parte sobre 100 y así sucesivamente, ¿no? Tú sabes de que al sumarlo te sale el número 100, que sería el número base, ¿no? Para que tú puedas entender esto, ¿no? Entonces el porcentaje, este simbolito que tú ves acá, sale justamente de eso, ¿no? De esa división en cantidades divididas, es una cantidad dividida en 100 partes iguales, ¿correcto? Muy bien. Pero si tal vez no lo has entendido ahora, pues lógicamente lo vas a entender con un ejemplito que te voy a dar, ¿no? Muy bien. Equivalencias, correcto. Pero te dije que tenía que ver con mucho con fracciones. ¿Qué significa? Pues un tanto por ciento se puede expresar como un número racional positivo, es decir, un número racional que es un número fraccionario, ¿no? Tiene su equivalente que puede ser un número fraccionario, un número decimal o un número entero. Por ejemplo, ¿no? 50%. ¿Qué significa 50%? O sea, es un 50 dividido en 100, ¿no? Entre 100, así como tú ves y como te lo he explicado anteriormente, ¿no? Y si este 50 dividido entre 10 tú lo simplificas, te va a quedar que es un medio. Y esto es 0,5. ¿Qué significa? 50% sería la mitad de algo, ¿no? El 50%. Por ejemplo, si tú tienes un pollito y tú pides medio pollo, estás pidiendo la mitad del pollo. También lo podrías indicar que estás pidiendo el 50% de un pollo. Claro, muy bien, ¿ya? Te das cuenta más o menos cómo es, ¿no? Un medio o la mitad es como decir el 50%, ¿no? Y si acá vemos, mira, 25% a qué podría ser relativo, ¿no? A un cuarto, te dicen. ¿Por qué? Porque un cuarto pues es el 25%. Cuando tú, por ejemplo, te dan en una pollería un cuarto de pollo, te están dando el 25% de un pollo, ¿no? Que se puede simplificar o visualizar de la siguiente manera, como 25 sobre 100 o como 0,25 o como un cuarto, ¿no? Se puede expresar de esas maneras también, ¿ya? Entonces 25% y sabes que es la cuarta parte de algo y así. Tú puedes poner 20%, 60%, 40%, 75%, como ves, y te das cuenta de que siempre es lo mismo que una cantidad fraccionaria o una cantidad decimal, como te lo estoy indicando ahora, ¿no? Es igual, chicos, ¿ya? Entonces, como ves los ejercicios, te das cuenta de que en vez de poner, por ejemplo, 25%, puedes poner 25 sobre 100, es lo mismo. O en vez de poner 40%, 40 sobre 100, es lo mismo. En vez de poner 60%, 60 sobre 100. ¿Te das cuenta? Es lo mismo, ¿ya? Entonces, esto te va a ayudar mucho para hacer algunos problemitas sobre este tema tan bonito que es el porcentaje, ¿ya? Tanto por ciento. Muy bien. Ahora, vamos a ver lo que quiere ver, es decir, el porcentaje, ¿no? El resultado de aplicar el tanto por ciento de una cantidad lo llamaremos porcentaje, ¿ya? Lo que indiqué anteriormente, ¿no? Aplicamos el porcentaje, es decir, aplicamos el tanto por ciento de una cantidad, ¿ya? Entonces, A porcentaje de B, se podría decir que es A sobre 100 por B, ¿ya ves? Recuerda que este porcentaje, si está al ladito de A, lo divide entre 100. Por ejemplo, mira que en estos ejemplitos tan bonitos que tienes acá, el 20% de 200. 20%, ¿cómo se expresa? Como 20 sobre 100. Esta palabra T significa multiplicación, ¿ya? Por eso que se multiplica por 200. O sea, si preguntan, ¿cuánto es el 20% de 200? Tú vas a poner 20 sobre 100, lo multiplicas por 200 y te va a salir 40. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Entonces, este problema súper fácil. Después te dicen, el 5% de 40.
¿Cuánto sería? Pones el 5, en vez de poner por ciento, ¿qué pones? 5 sobre 100 por 40 y esto te va a salir 2. Entonces, el 5% de 40 es 2. Igual, si quieres saber el 35%, por ejemplo, de 1000, tú pones el 35 sobre 100 y lo multiplicas por 1000 y eso te da el resultado. ¿Correcto? Muy bien. Entonces igual va a ser en este ejemplo del 40% de 80 como lo visualizas, ¿no? Se multiplica de la misma manera para decirte que el 40% de 80 es 32. Entonces, para hallar el porcentaje, tienes que hacerlo de esta manera que te estoy indicando con los ejemplitos, ¿ya? Muy bien. Entonces ya estamos aprendiendo, ya estamos tratando de familiarizarnos con este tema para poder hacer los ejercicios que te vamos a dejar a continuación, ¿ya? Muy bien, sigamos. Ahora, las aplicaciones, ¿no? Tanto por ciento más. Por ejemplo, cuando el anterior he dicho cuánto es el 40% de 60, pero acá, ¿qué te parece si te dicen el 40% más de 60? Entonces, si te dicen más, entonces al 40% le vas a sumar el 100, porque es más de 60, ¿no? Estamos indicando de que como el total es el 100%, si es el 40% más, sería el 140%. ¿Y el 140% de 60 cuánto sería? Simplemente multiplicaría 140 sobre 100 por 60 y eso te saldría 84, ¿ya? Muy bien, el 140% de 60 sería 84. Entonces, cuando veas esta palabrita más, entonces le tienes que aumentar el 100% al 40 y ahí recién haces la operación anterior, ¿verdad? Entonces, hallar el 40% más de 60 es como decir hallar el 140% de 60. Es lo mismo, ¿ya? Muy bien. Igual acá, miren. Si te pide hallar el 25% más de 48, entonces lo único que tendrías que hacer es, como dice la palabra más, entonces le voy a sumar a 25 100%. Sería 125% de 48. Y tú ya sabes cómo hallar el 125% de 48. Ese porcentaje significa que ese 125 lo vas a dividir entre 100 y lo vas a multiplicar por 48. Muy bien. Y eso cuánto sería igual a 60. ¿Correcto? Muy bien. Entonces el 25% más de 48 es 60. ¿Ya? De esta manera tienes que hacer este tipo de ejercicios cuando encuentres la palabra tanto por ciento más. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces ya estamos tratando de darles ciertas reglas para que tú puedas aplicarlas en este tema del porcentaje. Muy bien. Y tanto por ciento menos, pues es lo mismo también, ¿no? En vez de sumar, le restas. Entonces, al 20%, pues le restas el 100% también igual. 100% menos 20 sería 80. Entonces, hallar el 20% menos de 60 es como decir hallar el 80% de 60. Y tú, como estás visualizando acá en tu pantallita, te estás dando cuenta que 80% es como decir 80 sobre 100 y lo multiplicas por 60 y ahí está el resultado, ¿no? Que sería 48. El 20% menos de 60 sería 48. Y si te dice hallar el 30% menos de 120, te estás dando cuenta en la resolución de que tienes que restar 100 menos 30 y sería 70%. Y luego dices el 70% de 120 es, y ahí te das cuenta que aplicando la misma forma de resolver ese tipo de ejercicios de porcentaje, el 70% de 120 es 84. Y es como decir el 30% menos de 120 es 84. Muy bien, chicos. Entonces ya tenemos otro tipo de problemitas que tú puedes resolver con mucha facilidad. Muy bien. Y finalmente la relación parte de todo, ¿no? Es decir, expresar en porcentaje una relación parte de todo, basta con multiplicar por 100% ese tipo de relación. ¿Ya? Lo que hace de parte, lo que hace de todo por 100%. ¿Cómo, profesor? Como el ejemplito vas a atender. Mira, ¿qué tanto por ciento de 80 es 40? ¿Ya? Entonces, si te dan cuenta qué tanto por ciento de 80 es 40, entonces siempre tienes que multiplicarlo por 100%. Pero el 40 como numerador y el 80 como denominador. ¿Por qué? Porque el 40 es lo que hace de parte y el 80 es lo que hace de todo, ¿no? Porque el ejercicio te dice, ¿qué tanto por ciento de 80? 80 es el todo, por eso va como denominador.
es 40 y 40 como numerador. Entonces te das cuenta simplemente de que tienes que multiplicar 40 entre 80 por 100%. Eso sería todo, ¿ya? Igual, ¿qué tanto por ciento de 28 es 7? Igual haces, ¿no? El 7 como numerador, el 28 como denominador y lo multiplicas por 100%. Y ahí te va a salir cuánto significa. ¿Qué tanto por ciento de 80 de 28 es 7? 25%. ¿Correcto? Muy bien. Y así puedes hacer los demás problemitas igual. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Representa 100 de 50, igual 100 entre 50 por 100% y eso se te daría 200%. ¿Ya? Así, chicos, tienes que hacer todos los problemitas que estás viendo en tu pantalla. ¿Ya? De esta manera, cuando te pidan una relación, parte todo, como te dice el problemita acá. ¿Ya? Muy bien. Ahora, descuentos y aumentos sucesivos. Cuando descuentas sucesivamente porcentajes o cuando aumentas sucesivamente porcentajes. Ahora, vamos a primero hablar sobre los descuentos sucesivos. Por ejemplo, va a haber un descuento único cuando hay bastantes descuentos sucesivos que van a ser representados de esta manera. Descuento 1 más descuento 2 menos el producto de ambos descuentos sobre 100 y esto multiplicado todo es porcentaje. Por ejemplo, miren este ejercicio de acá. ¿A qué descuento único equivalen dos descuentos sucesivos de 10 y 20%? ¿A qué descuento? Entonces, lo único que tengo que hacer es el 10 sumarlo con el 20 y restarlo. ¿Por qué? Por el producto de ambos descuentos sobre 100. ¿Ya? Si tú haces esto rápidamente, te vas a dar cuenta que sería 28%. Es decir, dos descuentos sucesivos de 10% y 20% es lo mismo que decir un descuento único de 28%, simplemente aplicando esta pequeña formulita. Nada más, ¿ya? Como son dos descuentos, lo haces de esa manera. Muy bien, chicos. Y finalmente el aumento sucesivo. Es lo mismo, chicos. Si se dan cuenta, el aumento sucesivo es lo mismo. Simplemente que en vez de ser acá resta, va a ser suma nada más. Como profesor, miren, por ejemplo, ¿a qué aumento único equivalen dos aumentos sucesivos del 20 y 30%? ¿Ya? En la resolución tienes que sumar 20 más 30 y le sumas el producto de ambos sobre 100. Nada más. Nada más, chicos. Entonces te vas a dar cuenta que el aumento único equivalente a dos aumentos sucesivos de 20 y 30% sería 56%. Recuerda, este es aumento sucesivo, el anterior era descuento sucesivo. Bien, chicos, entonces espero que esta teoría que le he realizado muy rápidamente, ¿ya?, la hayas entendido. Si no, vuelves a repetir el video para que puedas entender mucho mejor con los ejercicios también que están cómo realizarlo, ¿ya? Entonces a continuación vamos a hacer la práctica y eso, queridos alumnitos, sería todo. Gracias.